El refuerzo longitudinal, ya miramos cómo encontrar estas varillas que vienen en sentido perpendicular a la columna. Ahora lo que nos hace falta es hablar sobre el tema de los anillos. El tema de los anillos es un tema que es relativamente fácil, pero bajo estructuras que tienen ductilidad baja, bajo edificios que su RW es bajo, pueden aplicar esta normativa. Si no, hay que hacer todo un procedimiento para calcular el espaciamiento. ¿Bajo qué casos es? Cuando son zonas sísmicas que son muy susceptibles a tener sismos, valga la redundancia, que son fuertes. Entonces este procedimiento no significa que no aplica, significa que hay que hacer otro tipo de análisis y hacer una comparativa con estos resultados que vamos a obtener acá. Y el que salga más crítico es el escenario que se tiene que utilizar para construir. Entonces, ¿para qué nos sirve el refuerzo transversal en una columna? Por ejemplo, si fuera una viga, ¿para qué me sirve el refuerzo transversal? Para una viga, ¿para qué me sirven los anillos? Para el cortante. Para el cortante. En este caso, las columnas funcionan a una flexocompresión biaxial. La clase anterior nosotros diseñamos una columna que tenía una carga puntual y esa carga puntual estaba generando mediante una excentricidad un momento. Lo que en realidad pasa es que ese análisis que nosotros vimos en la clase pasada se tiene que repetir para los dos ejes, porque yo voy a tener momentos en X y voy a tener momentos en Y. Si yo tengo entonces la sección transversal de la columna aquí va a pasar mi línea central en este eje y aquí va a pasar mi línea central en el otro eje. Por aquí caía una carga puntual. Pero si yo miro esto en sección, en planta, yo voy a tener esto. Lo que nosotros analizamos en la clase pasada era una carga puntual que caía justamente aquí. Pero no necesariamente tiene que ser así. Esa carga puede caer aquí. Como yo solo les enseñé cuando caía en esta línea, para efectos de examen, eso es lo que va a venir. Pero sí tienen que saber que ustedes pueden tener excentricidad tanto en este sentido como en este sentido. ¿Y eso qué les está generando? Les está generando una rotación en este sentido de aquí y les está generando una rotación también en este sentido de aquí. Entonces, por eso es que se llama flexocompresión biaxial. La columna está trabajando a una fuerza compresiva, que esa fuerza compresiva está generando un momento, por eso es flexión, y biaxial porque es en dos ejes. Realmente así es como se diseña una columna. Nosotros la columna la diseñamos solamente para un eje, pero en efecto se tendría que diseñar para dos ejes y el eje que sea el más crítico, dependiendo de esta excentricidad, es la configuración de refuerzo longitudinal que usted tendría que usar. O sea, repetir el mismo procedimiento que vimos, pero dos veces. En un procedimiento utilizamos el momento en X y en otro procedimiento utilizamos el momento en Y. Encontramos el refuerzo longitudinal y después hacemos la comparativa para ver cuál va a ser más crítico. Porque no significa que un momento tenga que ser muy parecido al otro. El momento en X y el momento en Y les puede dar completamente diferente y eso significa que ustedes van a tener que utilizar los gráficos de la unidad de diseño de la ACI de manera diferente, porque de ahí se desvían los parámetros RN y KN y eso de qué depende de los documentos. Entonces, la finalidad de estos anillos es rodear las barras longitudinales. Aquí vienen más funciones, pero en esencia la función es mantener confinado lateralmente y soportadas las barras longitudinales, pero también tienen otro tipo de funciones, son esas funciones que ustedes miran ahí abajo.
evitar primero el pandeo. No es lo mismo que yo agarre, por ejemplo, una pajilla y la estruje, va a tener un pandeo. Pero si yo tengo un conjunto de pajillas y las estrujo, también voy a tener un pandeo. Pero si yo agarro esas mismas 4 pajillas y le coloco anillos, el pandeo va a ser menor, porque lo está restringiendo, lo está confinando. Entonces, los anillos evitan el pandeo en la columna. También me va a confinar el núcleo de concreto. Otra cosa es que cuando nosotros estamos haciendo el colado o el vaciado del concreto, nosotros tenemos que colocar, como les había recomendado, que cuando compraran columnas lo hicieran con plywood fenólico, puede ser de 3/4, y el acabado que van a tener en la columna no va a necesitar repello. Si ustedes le hacen un buen vibrado a esa columna, ni siquiera va a tener canichera. Es bien chistoso. El otro día fui a una conferencia de un chapín de impermeabilizantes y me decía que ellos, cuando estaban haciendo los manuales de los productos, la palabra en inglés la querían traducir cuando existen esa segregación de material que les deja esos espacios sin tener material. Él sabía que nosotros le decíamos canicheras, pero si ustedes van a otro país no les dicen así. Por ejemplo, en Guatemala les dicen ratoneras. El punto es que el nombre técnico es segregación de material. Entonces, si ustedes vibran bien ese concreto en esa columna, no van a tener problemas de canicheras. Otra cosa también, al momento en el que ustedes estén vaciando una columna, y la columna tiene 3 metros, por ejemplo, no es correcto que ustedes vacíen el concreto desde los 3 metros. ¿Qué es lo que le va a estar pasando si yo vacío el concreto desde los 3 metros? Nada, va a seguir. Ajá. Entonces ustedes van a tener una separación del material que debería ser homogéneo. Abajo se les va a ir mayor cantidad de material pesado, porque está cayendo desde una mayor altura, por ende en todo ese trayecto, todo el agregado grueso va a tender por gravedad a irse al fondo. ¿Cómo se debería hacer en realidad ese vaciado? Ustedes lo tienen que controlar a una altura máxima de 1,20 para que lo controlen. Pero ¿qué significa eso también? Que si ustedes tienen el encofrado y tienen la columna de 3 metros, ustedes van a tener que abrirle orificios al plywood, vaciar el concreto desde ahí, y cuando el concreto llegue a la parte de abajo van a tener que sellar ese plywood. Eso les va a dejar, cuando ya esté fraguado el concreto y ustedes desencofren, van a ver que ahí les va a quedar esa marca. Es lo mejor para después hacer un resane. Pero si ustedes lo hacen desde los 3 metros, que es como generalmente casi todo el mundo lo hace, pueden tener ese problema de segregación, y donde esté la división entre el agregado grueso y el mortero, que es lo que les va a quedar en la parte de arriba, se les puede generar una junta, porque no va a ser homogénea la mezcla. Entonces por esa zona se les va a ir generando un plano de falla, y si las cargas que tiene su columna son demasiado grandes, pues entonces por ahí va a fallar y va a tener una especie de falla como por rectángulo. Entonces es una decisión que al final ustedes, cuando estén en sus proyectos como ingenieros residentes, la van a tener que tomar. Ustedes deciden si la vacían a 1,20 o deciden si la vacían a 3 metros. La responsabilidad de ustedes es indicarle al encargado del proyecto o al gerente del proyecto que esas prácticas no son buenas. Una vez que ustedes lo dijeron, ya no va a haber ningún tipo de problema. Si lo autoriza el gerente del proyecto, pues así hagan. Pero cuando sean proyectos de ustedes, yo mejor les recomiendo que abran esas, que coloquen esas aberturas y que hagan ese vaciado desde una altura considerable, para que se eviten problemas posteriores. Otra cosa, como les comentaba con el ejemplo de la pajilla, pues entonces va a aumentar la ductilidad que vamos a tener al cortante, o sea que va a ser más resistente una columna mientras tenga más anillos a fuerzas horizontales que me estén generando un cortante sobre ese elemento. Entonces, si yo tengo la columna
aquí pueden venir fuerzas horizontales, que podemos estar hablando entonces de fuerzas de viento, por ejemplo, o fuerzas sísmicas demasiado fuertes. Ahora, ¿cómo determinamos esos anillos entonces? Lo primero, tenemos que obtener el diámetro del anillo. ¿De qué va a depender el diámetro del anillo? Pues de la regla de cero. Más o menos. De la varilla. ¿De cuál? De 10 en adelante era otra vez que había que usar. Ajá. Que era el diámetro de la varilla. ¿Pero cuál? ¿Contundente? La 4. ¿Ah? La 4 creo que ¿La era. 4 cuándo la usan? Si la varilla longitudinal le da de diámetro 10 para arriba, entonces podemos usar 4. Si es de 10 para abajo, usamos número 3. ¿Que hay alguna incidencia? Pues sí. Generalmente se usa número 3, pero cuando son varillas demasiado gruesas, hay gente que prefiere colocarle la número 4, inclusive en diámetros menores, y les va a dar mayor funcionalidad. Pero eso ya es tema de selección de diseño. Entonces, ahí ustedes tienen que elegir si es número 3 o número 4. Para el caso de la columna que diseñamos la clase pasada, ¿qué anillo utilizaríamos entonces? ¿Con qué varilla nos quedamos? No me acuerdo. Creo que era una varilla bien grande. Número 8 creo que era. Número 8. Entonces, ¿qué anillo vamos a usar? Si es número 8, yo no me acuerdo con dónde lo haría. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos definido el diámetro del anillo, lo que vamos a hacer es encontrar el espaciamiento que tiene que haber entre esos anillos. Y eso lo vamos a encontrar con aquella relación que tenemos de espaciamiento máximo. Ahí tengo 3 opciones. Lo que me está dando eso es el espaciamiento máximo que yo puedo llegar a colocar dentro de esa columna. O sea, que yo no me puedo pasar de esos tres incisos. ¿Cuál vamos a seleccionar? El menor de esos 3. Mucho cuidado con esas fórmulas que están ahí, porque dependiendo del sistema que estén utilizando, tienen que verificar eso que les puse ahí abajo en rojo. Dice, el esfuerzo de fluencia en kilogramos sobre centímetro cuadrado. dB y dB dental en centímetros. dB labial es el diámetro del refuerzo longitudinal y dB dental es el diámetro del refuerzo transversal. O sea que ustedes para entrar al espaciamiento máximo ya tienen que tener definido el diámetro del refuerzo longitudinal y también el diámetro del refuerzo transversal. Si no, no puede definir un espaciamiento. La primera fórmula que miran arriba es 850 multiplicado por el diámetro de la varilla longitudinal sobre el esfuerzo de fluencia. Después vamos a tener 48 veces el diámetro del anillo. Aquí me hizo falta esto. Esto va en right. Después voy a tener 48 veces el diámetro del refuerzo transversal y B medios, que ahí tenemos que B va a ser la sección más pequeña de la columna. Mucho cuidado porque recuerden que las ayudas de diseño de la CI que vimos en clase están en sistema inglés, o sea que para lo que hemos visto en clase y para estas fórmulas, el refuerzo longitudinal ustedes lo trabajan en sistema inglés y ahí lo que van a necesitar va a ser tener el diámetro del refuerzo longitudinal y del refuerzo transversal también en centímetros, porque lo vamos a ocupar aquí. Y el F', recuerden que en las tablas, en las ayudas de diseño de la CI, estaba en KSI.
Esas fórmulas les están pidiendo esos parámetros en el esfuerzo de fluencia kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es el único cuidado que tienen que tener cuando vayan a diseñar los anillos. ¿Sí? Ok, después hay otra parte. No solamente tenemos que verificar el espaciamiento máximo. Ahí quedamos claros entonces que de esos tres parámetros que están ahí vamos a utilizar el que salga menor. O sea que mínimo ahí nosotros tenemos que conocer también la sección de la columna y tenemos que verificar la sección más pequeña. Si su columna es cuadrada, tiene que ver cuál de las dos secciones es más pequeña. Si su columna es rectangular, si su columna es cuadrada, pues no hay ningún problema, pueden seleccionar cualquiera de los dos. Después, cuando nosotros tenemos la columna vista de sección, este refuerzo que viene desde la columna de arriba o desde la columna de abajo está menos espaciado que este que está aquí, y después vuelvo a retomar ese espaciamiento que va a ser más corto. Para saber hasta dónde va a llegar ese refuerzo está esa distancia D, y esa distancia D también vamos a tener tres parámetros. La primera va a ser como mínimo la dimensión de peralte que tenga su columna. O sea que si su columna es de 40 por 40, el primer parámetro que dice h minúscula en centímetros ahí, ese D lo que le está indicando es que tienen que ser 40 centímetros. Si su columna es de 40 por 50, entonces ese h tiene que ser 50. Si su columna es de 30 por 30, ese h va a ser 30. El siguiente parámetro que tenemos es h mayúscula entre 6. Eso es la altura total de la columna. Entonces usted toma esa altura y la divide entre 6. O esa distancia D va a ser de 60 centímetros. ¿Cuál va a seleccionar ahí? La mayor, porque mientras mayor cantidad de espacio tenga usted en su columna, con anillos que estén menos espaciados, usted va a manejar un factor de seguridad que va a ser más grande y por ende va a ser más resistente a las fuerzas cortantes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando dentro de esa distancia D? Fíjense que esa distancia D se me repite en la parte de arriba de la columna y en la parte de abajo. Lo que está del lado izquierdo de la columna indica que en la longitud donde usted tenga D, va a aplicar el criterio que vimos en la parte de arriba de espaciamiento máximo, pero lo va a dividir entre 2. Y eso solamente va a suceder en esa distancia D. Cuando termina la distancia D, usted va a aplicar el espaciamiento máximo. Aquí vengo con el parámetro que yo obtuve de aquí, lo divido entre 2 y en toda esta distancia D, la separación que voy a tener entre este anillo y este anillo va a ser el parámetro que obtuve de aquí, pero dividido entre 2. Después que yo paso esta distancia D, aquí lo que yo voy a colocar va a ser el espaciamiento como yo lo obtuve acá arriba. Cuando termina esta longitud de acá, yo tengo que regresar de nuevo con esa distancia D a colocarle un espaciamiento de S medios. ¿Ok? ¿Dudas? No me quedó clara esa parte. ¿Cuál? Todo. Todo. No, lo del espaciamiento. Todo. Vamos a ver. Primero obtienen el diámetro y después tienen que obtener el espaciamiento entre los anillos, o sea, entre este anillo de aquí y este anillo de acá. ¿Cuánto va a ser este espaciamiento? Tiene que ser el menor de y aplicar esta fórmula. ¿Ahí estamos claros? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Después paso aquí. Esto es para verificar esta distancia que yo voy a tener de aquí a aquí, por ejemplo, entre anillo y anillo. Esta distancia sale del menor de esta. Aquí es como que yo tenga esa columna de ahí. Entonces, esa columna usted la puede dividir en 3 regiones. Esta primera región que está acotada por D, después otra región que no le puse nada,
y después otra región que está acotada por D. Que D va a ser igual a el peralte de esa columna, la altura de esa columna entre 6 o 60 centímetros, ya que usted saca una longitud. La longitud que usted saca de acá va a seleccionar la mayor. Voy a poner aquí. Entonces, usted selecciona la mayor porque mientras más grande sea esta distancia, más beneficio va a tener en temas de factores de seguridad su columna. Una vez que usted definió este D, en esta región D, usted va a poner un espaciamiento. Aquí va a poner otro espaciamiento. Y aquí va a poner el mismo espaciamiento que puso arriba. ¿Y cuánto es ese espaciamiento? El espaciamiento que usted va a poner entre este anillo y este anillo que está contenido en esta longitud T va a ser el espaciamiento máximo, que dijimos que era el menor, pero dividido entre 2. O sea que el espaciamiento máximo va en esa región que no nombró. El espaciamiento máximo va en esta región de aquí. Y en la región de arriba y en la región de abajo va ese mismo espaciamiento máximo, pero dividido entre 2. Sí. O sea que yo necesito confinar más mis anillos en ese sector donde yo encontré D. ¿Ahora sí estamos claros? Sí. Ok. Nosotros partimos de la altura de, imagino, usted va a dar la altura de la columna. ¿Para qué? Bueno, eso. ¿Para el examen? Ajá. Claro. O sea, Para el proyecto ya la tienen. ¿Ah? Para el proyecto ya la tienen, la altura. Sí. No, pues sí, pero No la vio. tener una pregunta. Y yo le voy a dar la altura ahora en el proyecto. En el proyecto podemos agregar columnas. Sí. Así de la columna. ¿Mm? Quiero hacer una casita afuera también. No, la piscina. Una piscina techada. Bueno, entonces una vez que ya quedamos claros con esto, hay varios criterios que nosotros tenemos que conocer para la disposición de las grapas y de los anillos. ¿Qué es una grapa? Es como un alacrán. Si yo tengo un arreglo de refuerzo longitudinal aquí, una grapa, es como una grapa, pues, así. Y aquí agarro la otra varilla. Y después si yo tengo otra varilla acá, por ejemplo, y tengo otra varilla acá, y tengo otra acá y otra acá, por aquí entonces sale otra grapa. Ya vamos a hablar después de la grapa. Ahorita necesito que miremos ese tema de los anillos. ¿Qué dice? Todo anillo cerrado debe rematarse a un ángulo de 135 grados con respecto a la vertical o de 45 grados con respecto a la horizontal. Cuando estoy hablando de remate, es el armador de hierro va a cortar la varilla de toda esta longitud. Después él tiene que grifar ese anillo. Entonces él lo grifa por aquí, lo dobla, lo dobla, lo dobla, lo dobla, pero cuando llega a este punto de aquí, él tiene que hacer este remate de los anillos así. O sea que él tiene que hacer un grifado que le agarre con este doblez, él se va a venir de un solo y aquí tiene que grifarlo, pero tiene que dejarlo de esta forma. Y después con esta otra varilla que viene aquí, él lo tiene que dejar de esta forma. De tal manera que ahí quepa la varilla de refuerzo longitudinal. Y ese doblez puede ser con respecto a la horizontal, perdón, a la vertical, de aquí a aquí, o sea, desde aquí hasta donde quede ese doblez, tiene que tener un ángulo de 135 grados.
Si le da flojera, entonces a 135 restele 90, ¿y cuánto le va a quedar aquí? 45 con respecto a la horizontal. Siempre tiene que quedar así, siempre. No pueden dejar un anillo bailando. ¿Qué me dice la normativa? Que la longitud que tiene que tener ese remate o ese gancho va a ser 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal u 8 centímetros. El que mande, el que sea mayor. ¿Sí? ¿Dudas? Eso más que todo es como para que quede como bien agarrado. Sí, pero también ahí van temas de longitudes de desarrollo. Usted tiene que dejar que el acero se mueva. Entonces, si usted lo deja muy corto, no va a tener el agarre y tampoco se va a poder mover o no se lo va a confinar bien la varilla. Entonces, ese es un aspecto del cual tienen que estar bien pendientes. Si no lo cumplen, tienen que mandarlo a que repita todo el anillo. ¿Dudas? Ok. Vayan a receso entonces y regresan a las 6:15.